¿Es posible la clonación humana? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Brian Noé Ayala Gutiérrez y el tema a presentar es el estatuto del embrión. Clonación. Tenemos como primer punto las posturas de la bioética sobre la clonación. Aquí tenemos 3 puntos importantes. A favor de la clonación terapéutica, que sí puede salvar vidas, algunos argumentan que es éticamente justificable. El segundo punto es en contra de la clonación reproductiva, que la mayoría de los bioéticas la rechazan debido a los riesgos y dilemas morales. Y el tercer punto es las alternativas éticas que ven sobre el uso de la célula madre adulta y programadas sin necesidad de crear embriones. Aquí cabe recalcar que estos 3 puntos, dentro de la clonación reproductiva, busca crear a un ser humano genéticamente idéntico a otro. Plantea preocupaciones sobre la identidad, derechos del clon y posibles abusos. También, como punto importante, tenemos algunos principios bioéticos involucrados. El primero de ellos es la anatomía, donde nos dan una pregunta: ¿es ético decir clonar sin el consentimiento del futuro individuo? Como segundo punto tenemos la dignidad humana, donde tenemos la segunda pregunta. ¿Un clon sería tratado como un ser humano pleno o como un experimento? Y como tercer punto, riesgo y seguridad. La tecnología aún no es segura y puede generar malformaciones. De igual manera tenemos la clonación terapéutica, donde se utiliza para generar tejidos u órganos con fines médicos. Tenemos algunos casos donde se debate si hay una estigmación de quienes eligen no tener hijos, implica la creación de embriones para obtener células madre, lo que genera debates sobre el estatuto moral del embrión. Algunos principios bioéticos involucrados son la beneficencia, donde puede ayudar al tratamiento de enfermedades; la no mala eficiencia, que es donde se distribuyen los embriones de los dilemas éticos; y la justicia, ¿quién tendría acceso a estos tratamientos? También tenemos como punto importante la esterilización voluntaria, donde se considera éticamente si hay información clara y consentimiento de los pacientes, si en algunos casos se debate si hay estigmación de quienes eligen no tener hijos. También tenemos la esterilización involuntaria o forzada, donde se considera una violación grave de los derechos humanos. Tenemos la esterilización en persona con discapacidad intelectual, donde se debate sobre la capacidad de dar el consentimiento. Bueno, después de ya saber toda esta información, vamos a pasar al tema de congelación de esperma y embriones. Bueno, la congelación de esperma y embriones plantea cuestiones sobre la propiedad, el uso futuro y las implicaciones de largo plazo de estas técnicas. Algunos estudiantes deben considerar las decisiones éticas en torno a la conservación de material genético y cómo se deben abordar los casos en los que los donantes fallecen o cambian de opinión. Otro tema importante que tenemos que tomar en cuenta es la investigación experimental con embriones humanos. Este implica desafíos éticos relacionados con la manipulación y destrucción de embriones en el contexto de la investigación científica. Los estudiantes deben explorar cómo se equilibra el avance de conocimiento con respecto por la vida humana de las primeras etapas. Otro tema importante es el control de la natalidad. Los estudiantes deben examinar cómo la ética de control de la natalidad involucra el acceso equitativo a métodos anticonceptivos, la educación sexual y la anatomía reproductiva. Esto puede incluir debates sobre la educación sexual en las escuelas, la objeción de conciencia y la promoción de la planificación familiar. Otro tema de igual importancia es la donación de embriones. La donación de embriones, cuestiones éticas sobre la propiedad y el destino de los embriones congelados no utilizados en el tratamiento de la reproducción asistida. Algunos estudiantes deben examinar cómo se equilibran los derechos de los donantes, los receptores y los posibles futuros niños, y considerar si existe una obligación moral de donar embriones para la investigación o la adopción. También tenemos la gestación subrogada. Esta involucra llevar un embarazo en nombre de otra persona o pareja. Los estudiantes deben explorar las implicaciones éticas de esta práctica, incluidos los derechos de la mujer gestante, la explotación potencial y las complejidades emocionales y legales que pueden surgir. Tenemos también la reproducción asistida, donde la reproducción asistida involucra debates sobre la gestación subrogada.
la donación de gametos y la fertilización in vitro. Los estudiantes deben explorar cómo se equilibran los deseos de los padres, los derechos del niño por nacer y las posibles implicaciones emocionales y legales de estas técnicas. Pasaremos a un punto algo controversial en la sociedad, que es el aborto. Bueno, dentro de la bioética del aborto aborda cuestiones complejas de derechos individuales, valores religiosos y consideraciones médicas. Algunos estudiantes deben analizar las diferentes perspectivas éticas sobre cuándo comienza la vida, la anatomía de la mujer, la justificación moral del aborto de diferentes contextos. Dentro de la exploración de la reproducción humana, tenemos que la bioética es la intervención en la reproducción humana, que implica discutir la edición genética, la selección de los embriones y las implicaciones a largo plazo de manipular el material genético humano. Algunos estudiantes deben considerar las posibles ventajas médicas y los riesgos genéticos de estas tecnologías. Bueno, sabiendo esto de las clonaciones, tenemos algunos casos controversiales que han surgido durante la historia de la bioética, que sería el uso de los embriones para la investigación médica. Este se realiza con fines terapéuticos y tiene un potencial de mejorar la salud y comprender las enfermedades. Sin embargo, también plantea cuestiones éticas, que sería la clonación terapéutica, que se crea un embrión clonado para obtener células madre embrionarias que se utilizan para experimentos de entender las enfermedades. Tenemos embriones humanos sintéticos, que se crean embriones humanos utilizando células madre, lo que podría permitir investigaciones más allá de los 14 días. Tenemos la investigación sobre la fecundación, que se estudia cómo los espermatozoides y los óvulos se comunican entre sí para comprender la fertilidad y diseñar tratamientos de fertilidad. Tenemos algunas consideraciones éticas. La investigación con embriones humanos puede ser éticamente ilícita, ya que supone una agresión contra la dignidad de la persona. La investigación con embriones humanos puede violar la dignidad y los derechos de los individuos, especialmente de los más desprotegidos. La investigación con embriones puede tener un potencial de abuso y ofensa ética. Algunas de las normativas, en algunos países como España, se prohíbe la creación de embriones humanos con fines únicamente de investigación. Otro caso controversial que tenemos es la legislación sobre el aborto y algunas diferencias que tiene en el mundo. Podrían variar de manera importante entre países, yendo desde la legislación hasta la prohibición. En septiembre de 2023, la Suprema Corte de México despenalizó el aborto, según Amnistía Internacional. De igual manera, en febrero del 2025, 77 países permitieron el aborto a petición de la mujer, aunque con límites gestacionales que varían. 21 países en el mundo prohíben totalmente el aborto. Algunos países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Malta y Marruecos mantienen leyes discriminatorias. En Malta, el aborto está prohibido incluso si la vida de la madre está amenazada. Algunas consideraciones generales son: negar el aborto es una forma de discriminación de género según Amnistía Internacional. La reglamentación de los servicios de salud sexual y reproductiva deben garantizar la disponibilidad, el acceso y la aceptabilidad y la calidad. Algunos estados deben adoptar medidas para la reproducción de la morbilidad y la mortalidad materna. Otro punto importante y controversial es la reproducción asistida, donde se considera que los embriones humanos deben ser tratados con dignidad y respeto y no como objetos de experimentación. Algunos de los principios bioéticos son: los embriones humanos deben ser tratados con la misma dignidad y respeto que se da a la vida humana. Todo ser humano debe ser fruto del amor de los padres, no de rendimientos técnicos, médicos, biológicos. Y los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad de las personas deben prevalecer sobre las técnicas de reproducción asistida. Dentro de esto surgen 3 preguntas controversiales sobre las consideraciones éticas. La primera: ¿el embrión es el sujeto de derechos como persona humana? ¿Puede ser tratado simplemente como una cosa o al contrario, merece que se trate con todo el respeto y consideración que se le debe a la vida humana? ¿Y cómo se debe regular la salud mental de los gestionantes? En México hay diferentes consideraciones. Las técnicas de reproducción asistida deben realizar cuando se haya posibilidades razonables de éxito y no supongan riesgo grave para la salud de la mujer o la posible descendencia.
En México, la Ley General de Salud establece las bases para regular la reproducción asistida. Un punto importante a considerar es la perspectiva jurídica de la clonación. La clonación humana es un hecho jurídico voluntario que manipula genéticamente para crear seres idénticos. Su legalidad y legitimidad es un tema complejo que se analiza desde el derecho, la biología y la filosofía. Dentro de la perspectiva jurídica tenemos la clonación reproductiva de seres humanos, que está prohibida, la clonación terapéutica, que es un objeto de debate. Tenemos la perspectiva ética. La clonación humana es éticamente inaceptable y contraria a la dignidad y la integridad humana. Se teme que la tecnología no esté lo suficientemente desarrollada como para ser segura y se teme que pueda ser propensa al abuso. Perspectiva biológica. Se debe analizar el estatuto biológico del embrión clonítico para comprender si es un ser humano. Tenemos la perspectiva filosófica, donde se debe estudiar el estatuto ontológico del embrión clónico para saber si es o no puede ser una persona. De igual manera tenemos algunos dilemas morales, la posibilidad de manipular genéticamente las células de un futuro hijo por parte de los padres y la posibilidad de intervenir a un nivel de sacar ciertos genes. Entraremos a un punto muy importante que es el estatuto biológico del embrión. El primero de los estatutos que debemos considerar es el biológico, ya que es la primera naturaleza o lo primero que vemos y conocemos del ser humano. En ese sentido, podemos partir de determinar cuál es el estatuto biológico del embrión, que principalmente se refiere a las bases y las fases del proceso de desarrollo de todo ser humano, desde la fecundación hasta el nacimiento, pasando por la implantación, la formación de tejidos y órganos hasta el desarrollo completo de todos los sistemas y del ser humano de manera integral. Hay que reconocer que la naturaleza del embrión es un tema complejo, sobre todo por el dinamismo y los procesos de cambio que se viven en un desarrollo. Por ello es importante que el sujeto de estudio en distintas áreas del conocimiento médico se encuentren la embriología, la genética y la bioética molecular. Se puede afirmar que, sin importar el ámbito de estudio de la medicina, todos coinciden en que el embrión es un ser vivo unicelular que comienza a desarrollarse a partir del momento de la fecundación. Según la definición de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, el embrión es un ser humano que desde que se unieron los espermatozoides y el óvulo, por mantenerlos en la fecundación extracorpórea tradicional, en este periodo del momento en el que, desde la formulación del ovocito, pasando del cigoto hasta el embrión, se experimentan múltiples cambios biológicos y físicos que permitirán al ser humano desarrollar las funciones vitales de formar sus órganos. Como ya mencioné anteriormente, el primer paso dentro del desarrollo humano, y que es considerado uno de los momentos clave para el desarrollo embrionario, es la fecundación del cigoto, es decir, ese proceso en el que desde la fusión del óvulo y el espermatozoide, el cigoto, que rápidamente se desarrolla por mitosis, formula desde su formación, ya que toda la formación del ADN o genética que va a permitir desarrollar el embrión y cada uno de sus tejidos y órganos del ser humano, y además es excesivo de dicha especie, es decir, jamás podrá desarrollar algún organismo de otra especie, ya que no está en su conformación genética. Pasaremos al estatuto jurídico legal del embrión. Hasta ahora, hemos revisado el estatuto biológico del embrión, en donde establecimos que la identidad del embrión desde el ámbito biológico se da a partir de la fecundación, y por lo tanto es un ser vivo de la especie humana, desde dicho proceso y hasta su muerte. Por ello, sin importar que haya o no facultades desarrolladas del ser humano, se debe reconocer que todas las funciones están ya configuradas en el ADN del embrión, y por lo tanto también son facultades. Ahora, como ha empezado a abordar el tema del estatuto biológico, se hará el ámbito jurídico para determinar las normativas que llevan a ejecutar el principio de la vida y cuándo se puede considerar una persona. Por último, llegamos a la conclusión de que es importante definir el estatuto embrionario. Es esencial definir el estatuto que protege al embrión humano, reconociendo su dignidad y su condición del ser humano desde el momento de la concepción. Éticamente y con la responsabilidad, los investigadores tienen la obligación de actuar de forma ética y respetar la dignidad del embrión humano. Al igual, tenemos una reflexión sobre la bioética, que es importante reflexionar sobre las implicaciones éticas de los avances biotecnológicos
y actuar con responsabilidad para proteger la vida humana en todas sus etapas.